sumo la amplitud. 0 más 5, 5 y ya está. ¿Por qué no podía empezar a trabajar con este 5? No puedo empezar a trabajar desde el 5 porque hay valores menores al 5. Hay 1, 2, 3, 4. No puedo empezar a trabajar con el 5. Tampoco puedo empezar a trabajar con el 10 porque ¿qué haría con estos valores menores al 10? ¿Dónde los pongo si no es en el primer intervalo? Por eso tengo que empezar desde el 0. De esta manera el primer intervalo iría desde el 0 hasta el 5. Atención, ya tenemos el primer intervalo. El segundo intervalo, ¿desde dónde hasta dónde va? Si aquí me quedé en el 5, por aquí voy a continuar con el 5. Así que aquí vamos a continuar con el 5. ¿Y hasta dónde va a ir el segundo intervalo? A este 5 le sumo la amplitud. 5 más 5, 10. Y ya tenemos el segundo intervalo. Si aquí me quedé en el 10, por aquí continúo con el 10. ¿Y hasta dónde va a ir este tercer intervalo? 10 más 5, eso me daría 15. Y ya está. Si aquí me quedé en el 15, por aquí continúo con el 15. Y 15 más 5, eso me daría 20. Perfecto. Ahora, algo muy importante de los intervalos es que no deben superponerse. Tienen que ser mutuamente excluyentes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, este 5 de aquí, ¿dónde lo cuento? ¿En el primer intervalo o en el segundo intervalo? Este 10 de aquí, ¿dónde lo cuento? ¿En el segundo intervalo o en el tercer intervalo? Para ello vamos a recordar un poquitito de intervalos. A ver, de repente alguien se acuerda del intervalo abierto y el intervalo cerrado, que los vamos a usar ahora. El intervalo cerrado, ¿cómo se representa? Se representa con los corchetes. Ahí está, puertitas de intervalo cerrado. Por ejemplo, aquí a este 0 yo le voy a poner intervalo cerrado. ¿Y qué significa? Significa que empieza en el mismo 0. Que el primer intervalo arranca desde el 0, porque ahí tiene una puertita cerrada. Además de las puertitas cerradas, señal de intervalo cerrado, tengo las puertitas abiertas, que se representan con los paréntesis. Abre paréntesis, cierra paréntesis. O también con estos símbolos de puertitas abiertas. Por ejemplo, a este 5 yo le voy a colocar aquí una puertita abierta, que por lo general preferimos utilizar los paréntesis en estadística. Ahí está. ¿Qué significa que yo haya colocado una puertita abierta aquí en el 5? Significa que no voy a llegar al 5, sino que me voy a quedar un poquitito antes del 5, como en el 4,99999. Es decir, el primer intervalo va a ir desde el 0, tomando en cuenta el 0, hasta un poquitito antes de llegar al 5. ¿Ok? ¿Por qué hago eso? Para no tomar en cuenta el 5, porque el 5 lo voy a tomar en cuenta aquí en el segundo intervalo. El segundo intervalo sí toma en cuenta el 5, pero no toma en cuenta el 10, se queda un poquitito antes de llegar al 10. El tercer intervalo sí que va a tomar en cuenta el 10, pero no va a tomar en cuenta el 15, se va a quedar en el 14,9999. Y el último intervalo parte desde el 15, puertita cerrada aquí en el 15, y llega hasta el 20. Como es el último intervalo, ya no hay peligro de que se superponga con ningún otro, así que a este 20 también le vamos a colocar puertita cerrada. Esto significa que aquí sí vamos a incluir el 20, porque tenemos un valor de 20. Si aquí le coloco puertita abierta, ¿qué hago con este 20? ¿Dónde lo cuento? Ya otro intervalo ya no hay, se va a quedar en el aire, no, tengo que incluirlo. Y por eso le coloco allí puertita cerrada. Y listo, ya tenemos la primera columna, la más complicada. A partir de ahora ya vas a ver que avanzamos en automático. Y estoy seguro que todo esto tú ya lo sabes. Ahora que ya tenemos los intervalos, viene la segunda columna, que son las marcas de clase. Y la marca de clase es el punto medio entre el límite inferior y el límite superior de cada intervalo. Y me permite calcular algunos parámetros de estadística descriptiva. Punto medio entre el 0 y el 5. ¿Cómo lo calculamos? 0 más 5, 5. Entre 2, 2,5 y ya está. Nada complicado, ¿verdad? Otra vez. 5 más 10, 15. Entre 2, 7,5. Punto medio. Ahí está. Tercero, 10 más 15, 25. Entre 2, eso sería 12,5. Último, 15 más 20, 35. Entre 2, 17,5. Y ya tenemos listas las marcas de clase. Por aquí no colocamos nada. Tercera columna, frecuencia absoluta. Estas sí que ya somos expertos en estas columnas, Ya las hemos practicado antes, así que vamos a avanzarlas mucho más rápido. Frecuencia absoluta, número de veces que aparecen estos valores en el estudio. El primer intervalo va desde el 0 hasta un poquitito antes de llegar al 5. Antes de llegar al 5. El 5 no, A ver cuántos valores tenemos entre el 0 y antes de llegar al 5. Ayúdenme a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6...
6 nomás. Solamente 6 valores. El 5 no lo tomamos en cuenta porque está con puertita abierta. No tomamos en cuenta el 5. Lo vamos a tomar en cuenta aquí, en el segundo intervalo, que va desde el 5 hasta antes de llegar al 10. Antes de llegar al 10. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 valores. Lo colocamos por aquí. Frecuencia absoluta, 7. Del 10 al 15, sin tomar en cuenta el 15. Antes de llegar al 15, ¿cuántos valores tenemos? 1, 2, 3, 4, 5 y 6 valores. Perfecto. Lo colocamos por aquí. Y por último, ¿cuál sería la frecuencia absoluta de la cuarta clase o intervalo que va desde el 15 hasta el 20? Ahora sí tomamos en cuenta el 20, Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 valores. Ajá, ahí está. Ahora ayúdame a sumar para calcular el total. 6 y 7, 3. Y 6, 19. Y 6, 25. Y los coloco por aquí. Ojo, tenemos que verificar siempre que el total de datos sea correcto. Y para ello vamos a colocar aquí que el valor del total de datos, n, es igual a 25. Tenemos 25 datos aquí. ¿Y aquí cuántos tenemos? Tenemos 5 por 5. 25, así que todo va bien por ahora. No te olvides, si esta columna está mal, todo va a estar mal. Siguiente, frecuencia acumulada. Así que mucha atención con la frecuencia acumulada, que es el acumulado de las frecuencias absolutas y nos indica cuántos valores se van reportando hasta ese momento. Por ejemplo, hasta aquí, ¿cuántos valores se han reportado? Solamente 6 valores reportados. Hasta aquí, ¿cuánto es el acumulado de frecuencias absolutas? ¿Cuántos valores se han reportado? 6 y 7 me daría 13. Hasta aquí, 6 y 7, 13. Y 6, 19 datos reportados. 6 y 7 y 6, 19. Y 6, 25. Y ya está. Mira, 25 por aquí, 25 por acá. Así que todo bien por ahora. Siguiente columna, frecuencia relativa. La frecuencia relativa, no te olvides que nos indica la fracción o proporción de elementos que pertenecen a esta clase o intervalo. ¿Cómo la calculamos? Dividiendo la frecuencia absoluta de la clase entre el total de datos, que es 25. Es decir, 6 entre 25. Como siempre, para que me quede mucho más bonito y sea más fácil de sumar, la vamos a colocar en decimales, no en fracción. ¿Y cuánto es 6 entre 25? 6 entre 25 colocamos en nuestra calculadora, que yo la voy a encender por ahí. 6 entre 25 me va a dar 0,24. Excelente. A continuación, frecuencia relativa para la segunda clase o intervalo. ¿Cómo la calculamos? 7 entre 25. ¿Y eso cuánto es? 0,28. Siguiente, 6 entre 25, ya lo tenemos, que es 0,24. Por último, otra vez 6 entre 25, 0,24. Ahora, todos con su calculadora, por favor, porque vamos a sumar todas las frecuencias relativas. Y me tiene que quedar 1. Si no me queda 1, estamos en problemas. Y voy a tener que revisar el redondeo y a lo mejor, si es que no hice algo mal. A ver si nos da 1. Si no, que voy a tener que empezar de nuevo. 0,24 más 0,28 más 0,24 más 0,24. ¿Cuánto nos da? 1. Perfecto. Estamos de suerte hoy día, parece. Vamos con la última columna. Aquí acabamos. Frecuencia relativa acumulada, que es el acumulado de las frecuencias relativas. ¿Cómo la calculamos? Simplemente vamos sumando las frecuencias relativas. Hasta aquí, ¿cuánto es la sumatoria de frecuencias relativas? 0,24. Hasta aquí, segunda clase o intervalo. ¿Cuánto es la sumatoria de frecuencias relativas? 0,24 más 0,28, eso me quedaría 0,52. 0,24 más 0,28, 0,52. Más 0,24, ¿cuánto me quedaría? 0,76. Ya casi terminamos. A este 0,76, que es la sumatoria de estos tres valores, le sumamos 0,24 y me quedaría 1. 1 por aquí y 1 por acá.